estamos iniciando también una nueva serie dentro de nuestros temas dominicales. Y en este año de la verdadera libertad, esta serie justamente tiene un nombre parecido, Libertad Total. El tema con el cual estamos iniciando esta serie es Dios sana mi dolor emocional. Y el personaje para esta mañana es Ana. Justamente su historia está en los primeros 2 capítulos del libro de Primera de Samuel. Pero vamos a tener la lectura solo en estos pocos versículos del capítulo 1 a partir del versículo 9. Dice así: Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración, y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh, no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer y de nuevo, y ya no estuvo triste. Tengamos una palabra de oración. Señor y Dios, te damos gracias esta mañana por poder estar aquí juntos en el nombre precioso de Cristo y poder entrar a este tema que tiene que ver con cómo enfrentar nuestras angustias emocionales. Señor, tú sabes que muchos hemos estado pasando días, semanas y hasta meses de mucha presión en este último año. Y queremos encontrar en tu palabra, Señor, la fuente de recursos para poder contrarrestar esta situación anímica, este desánimo que las circunstancias a veces nos llevan a tener. Acompáñanos, Señor, en esta hora, por medio de tu palabra, y que tu Espíritu lo aplique a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Quién de nosotros hubiera imaginado, hermanos, hace un año atrás, que las cosas se iban a poner color de hormiga como se han puesto hasta el día de hoy? Hemos pasado casi 15 meses de pandemia. Y durante estos 15 meses hemos sufrido el distanciamiento social, medidas sanitarias, el peligro constante al contagio, la ola de fallecimientos. Creo que nadie en el Perú se salva de haber perdido a un familiar o a un amigo cercano. Y como si fuera poco, tenemos una economía tambaleante donde los ahorros o inversiones no garantizan nada. Y ahora, justamente hoy, tenemos que salir a votar por uno de 2 candidatos que nos siembran un montón de interrogantes y a la vez nos producen una gran inseguridad. Nunca antes, como hoy en el Perú, la gente estaba consumiendo tanto café, sumado a la cantidad de ansiolíticos y pastillas para dormir o tratar de dominar los nervios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero tuve algunos días en que no he tenido ganas de levantarme para nada y he tenido que pedirle al Señor fuerza de voluntad para hacerlo. O quizás algunas de ustedes, hermanas, han tenido días con ganas de llorar sin razón aparente. Quizás por la acumulación de tensiones en casa, trabajando a distancia, atendiendo al esposo, atendiendo y acompañando a los hijos en sus clases virtuales y supervisando sus tareas, cocinando, lavando, planchando,
limpiando la casa, haciendo las compras, tomando las medidas sanitarias de seguridad, estirando el dinero para que alcance, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, han habido realmente días muy tensos en que el desánimo, la desesperación y la angustia han hecho presa de nosotros. Y lo más probable es que seguirán habiendo otros días así. Así que preparémonos. ¿Qué podemos hacer al respecto? La experiencia de Ana, nuestro personaje de hoy, puede servirnos de ayuda a muchos de nosotros. Preguntémonos por qué. En primer lugar, ¿cuál era el estado emocional de Ana y por qué? En primer lugar, vemos que en ella había conflicto. Conflicto por sufrir una situación conyugal incómoda. Su esposo Elcana tenía otra mujer, dice el versículo 2, lo cual producía una rivalidad constante con la otra esposa llamada Penina. Esto estaba permitido según las costumbres de la época. Era una forma de proteger a mujeres que se habían quedado sin esposo por las constantes guerras que sufrían. También era una forma de tener más hijos para fortalecer a la familia y producir más en el trabajo para alimentar a la casa. Pero recordemos también que Dios había establecido desde el inicio de la creación el matrimonio monogámico. Eso está claramente en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y el hecho de que el ser humano haya desconocido las leyes espirituales y haya cambiado el plan original de Dios, no quiere decir que eso esté bien, aun cuando casi todo el mundo las acepta. Las consecuencias desagradables y conflictos saldrán a la luz tarde o temprano. Un ejemplo lo vimos también en el caso de Jacob, cuando tomó por esposas a Lea y también a Raquel. Y ni qué decir de David o Salomón, que llegaron a tener muchas mujeres. Otra cosa que también sufría Ana era desilusión. Ella había experimentado una larga espera anhelando tener un hijo. Para toda mujer israelita era una deshonra ser estéril y no poder tener descendencia. Pero además la ponía en desventaja material porque el esposo no tenía la obligación de darle una cuota mayor que el que le daba a la mujer que sí le había dado más hijos. Eso lo vemos en los versículos 4 y versículo 5. En el Antiguo Testamento, tener más hijos era un símbolo de prosperidad, prosperidad social y prosperidad económica también. Ana también sufría baja autoestima. Se sentía menos, se sentía inferior por su esterilidad. Culturalmente, una mujer estéril era considerada una mujer indigna porque se creía que Dios no la consideraba merecedora de traer hijos al mundo. Por eso se sentía inferior a Penina, que le había dado varios hijos a Elcana, mientras que ella ni uno solo. Y en cuarto lugar, Ana se sentía menospreciada, porque sufría un ambiente familiar muy convulsionado. Penina, dice los versículos 6 y 7, la miraba por debajo del hombro, con menosprecio, se burlaba de ella. Ana era objeto de burla. Recuerden que lo mismo sufrió Sara, la esposa de Abraham, de parte de Agar, cuando quedó embarazada de Ismael. Eso está en Génesis capítulo 16. Ahora, ¿qué reacciones tuvo Ana frente a esta situación? Vemos en los versículos 10 y también 16 que tenía una profunda angustia, un temor. La ley en Israel permitía a un esposo darle carta de divorcio a la esposa que no le daba hijos. Así que siempre estaba latente el temor en Ana de que algún día Elcana se cansara de ella por ser estéril y de repente le pidiera el divorcio. La angustia tiene como significado un estado de intranquilidad, un estado de inquietud muy intenso, causado especialmente por algo desagradable, por la amenaza de una desgracia o un peligro latente. Sinónimo de angustia es aflicción, congoja, desconsuelo. ¿No se ha sentido usted a veces así? Ana también lloraba amargamente, dicen los versículos 7 y 10. Estaba muy triste, embargada por la depresión.
Probablemente hasta se menospreciaba a sí misma. Y encima su rival Penina también la menospreciaba. ¿Qué entendemos por amargura? La amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento, tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Sinónimo de amargura es sufrimiento, martirio, tribulación. Yo creo que nosotros hemos más de una vez sufrido también esta sensación. En tercer lugar, Ana tenía un profundo dolor. Lo vemos en los versículos 11 y 16. Las expresiones de amor del Cana no le quitaban la pena de no poder tener hijos. Estaba muy desconsolada. Y una persona adolorida es una persona en el sentido de dolor emocional con un sentimiento intenso de pena, de tristeza o lástima, experimentado por motivos emocionales o anímicos. Sinónimo de dolor es pena, tristeza, incluso tortura. Y en cuarto lugar, vemos a Ana muy desanimada. Los versículos 8 y 15 nos dicen que estaba desalentada, tanto que ni siquiera tenía apetito para tomar los alimentos. El desaliento y el estado anímico apagado atentan muchas veces contra la salud física. Una persona desanimada es una persona falta de ánimo, falta de fuerza, falta de energía para hacer o resolver o emprender cualquier asunto. Es una persona que sufre de decaimiento, de apatía, de depresión. Ahora, no juzguemos severamente a Ana, porque ¿acaso usted o yo no hemos estado a veces amargados, a veces desanimados? Yo conozco gente que hasta por un partido de fútbol se deprime, pierde el ánimo, pierde el apetito, pierde el buen humor. Frente a los muchos males que estamos sufriendo, como la pandemia, el distanciamiento, el peligro de contagio o muerte, la crisis material, el descontento popular, las sombras de amenazas y peligro de muerte, hay mucha gente que ya pensó en irse del Perú. Otros se dan al abandono, no tienen ganas de hacer nada. ¿Cuál fue el recurso de Ana en esta ocasión? Dice el versículo 10 que oró al Señor. El refugio de Ana fue el Señor por medio de la oración. Ella no esperó el consuelo o fuerzas de otra persona, más que la persona de Dios. Cuando tenemos al Señor en el corazón y cuando nuestra comunión con Él es saludable, es fuerte, el Espíritu de Dios nos mueve a acercarnos más a Dios. Caso contrario, cuando uno no tiene una buena comunión con Dios, busca desesperadamente que alguien le tienda la mano. Y no lo encontramos, es lo más triste. Pero notemos que Ana dice que iba con el Cana año tras año a adorar a Dios en Silo, a pesar de no tener hijos, a pesar de tener que soportar a Penina, que se burlaba de ella todos los años subía con su esposo a adorar a Dios. Y eso nos habla que tenía una buena comunión con el Señor. Y ese fue su recurso, como para que en el momento del dolor, en el momento de la desesperación y la angustia, ella en lugar de darse al abandono o quererse morir, recurrió a Dios para pedirle justamente auxilio. En segundo lugar, dice que su oración fue una oración íntima con Dios. El versículo 12 dice que estaba ella orando, pero apenas movía los labios, no hacía ni siquiera audible su oración. Oraba en voz baja porque era algo entre Dios y ella. Muchas veces nosotros buscamos apoyo o auxilio en otros. Y en último lugar acudimos a Dios. Jesús mismo les mostró a sus discípulos la importancia de una íntima comunión con el Señor, más allá de una vida religiosa. Ellos pudieron comprobar en la vida de Jesús esa íntima comunión que tenía él con su Padre. Él no descuidaba su comunión con Dios ningún día. Y eso lo vemos aún en la hora más crítica de su existencia. Cuando iba a ser tomado prisionero, él salió al Getsemaní a orar.
Y dice uno de los evangelios, como tenía por costumbre. Quiere decir que no fue un acto de último momento, sino que él ya estaba habituado a buscar esa intimidad con su padre. En tercer lugar, Ana derramó su corazón delante del Señor. El versículo 15 dice que derramó todo su corazón. No tuvo reparo en abrirle al Señor todo lo que tenía adentro, decirle cómo se sentía, decir por qué se sentía así. Y es que cuando uno tiene una plena confianza en Dios, uno puede compartir con el Señor absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a escucharnos, oírnos en borrador lo que decimos. Porque Dios, más que escuchar el tecnicismo o el florido de nuestras palabras, Él conoce nuestro corazón y Él sabe lo que tenemos adentro. Por lo tanto, tenemos la libertad de decirle al Señor cómo nos sentimos, qué estamos sintiendo, qué estamos experimentando. Pero en cuarto lugar, dice este pasaje que hemos leído, que ella hizo un pacto con Dios. Y eso está en el versículo 11. Ella decidió comprometerse con el Señor, haciéndole una promesa. ¿Y cuál era esa promesa? La promesa de entregarle al hijo que le estaba pidiendo a Dios para el servicio del Señor, consagrarlo al servicio de Dios. Y eso, por supuesto, también le costaría algo de dolor en el corazón en el momento de cumplirlo, pero ella estaba dispuesto a hacerlo, porque decía, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo consagraré a ti, a tu servicio de por vida. E inclusive dijo que haría que su hijo tome un voto de nazareato, no cortándose el cabello, que sería una forma o un símbolo de expresar su consagración de por vida al servicio del Señor. Y como nosotros sabemos, Samuel, que llegó a ser el hijo que ella tuvo, dedicó todos sus años de vida al servicio de Dios fielmente. Ahora, tengamos cuidado nosotros cuando hacemos oraciones con promesas a Dios, porque las oraciones con promesa a Dios nunca caen en saco roto. Él toma en cuenta nuestras palabras y Él espera que cumplamos nuestras promesas, porque eso es hacer un pacto con Dios. Cuidado con caer en la insensibilidad o el atrevimiento de prometer cosas a Dios que no pensamos cumplir. Eclesiastés 5, versículos 4 y 5 dicen justamente eso, que no hagamos a la ligera promesas a Dios que luego no cumplamos. Y eso es a veces así. Cuando estamos desesperados, solemos prometerle a Dios, Señor, yo iré a la iglesia todos los días, oraré todos los días, leeré la palabra, daré mi diezmo, cumpliré con mi servicio a ti. Pero cuando el Señor nos arregla el problema, nos olvidamos nuestras promesas. Y cuidado, porque Dios conoce las intenciones del corazón, dice Proverbios capítulo 16. Él no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, también lo vamos a cosechar. Lo dijo Pablo en Gálatas 6. Por lo tanto, no hagamos promesas a la ligera a Dios. Cuando oremos y le prometamos algo a Dios, hagámoslo en serio, como una manera de decirle, Señor, sé que tú harás lo correcto en mi vida y yo también quiero hacer lo correcto. Realmente las promesas no es ofrecerle algo extraordinario a Dios, es más bien hacer lo que es correcto, darle al Señor, sino que muchas veces nosotros estamos tan ocupados en nuestros asuntos personales que nos olvidamos de nuestros deberes para con Dios. Por eso, sin medio de nuestra oración, pactamos algo con Dios, seamos cumplidores de ella. Ahora, preguntémonos, ya para terminar esta meditación, porque es un día con muchas actividades, ¿qué calidad de vida de oración tenemos para poder sobreponernos a los dolores o heridas emocionales? Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el caso del profeta Daniel, que estando expatriado en la tierra de Babilonia, él no se olvidaba de sus raíces judías y sobre todo no se olvidaba de su devoción a Dios. Pese a que había prohibiciones, él 3 veces al día se inclinaba ahí en su dormitorio con dirección a Jerusalén, adorando al Señor
honrándole con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Preguntémonos también qué tan fuerte es nuestra intimidad con Dios. ¿Es Él nuestro confidente principal? Recuerden ustedes a Moisés, estuvimos leyéndolo en el Éxodo y lo seguimos leyendo todavía ahora en el libro de Números. Moisés acudía a Dios cada vez que tenía un conflicto. Tal era su intimidad con el Señor que él no tenía reparos en entrar al tabernáculo, subir al monte y hablarle a Dios y expresarle lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando. En tercer lugar, derramamos nuestro corazón ante el Señor. Ana lo hizo y le fue perfectamente bien. Jesús también lo hizo en Getsemaní y sabemos que Dios le dio las fuerzas para llegar hasta la cruz, donde entregó su vida y derramó su sangre para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados. Por eso, cuando tengamos algo que llena nuestro corazón, carga nuestro corazón, no tengamos reparo en derramarlo delante del Señor, abrirle nuestro corazón de par en par. No tenemos que estar con etiquetas ni con políticas delante de Dios. Seamos sinceros, digámosles cómo nos sentimos, cómo estamos por dentro, cómo son los conflictos que hay a veces en nuestra mente. Y Dios, cuando ve en nosotros una genuina apertura para con Él, acudirá a socorrernos. No olvidemos que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En cuarto lugar, estamos dispuestos a entregar al Señor áreas de nuestra vida que todavía no son demasiado nuestras, que todavía son demasiado nuestras en lugar de haber sido entregadas al Señor. Hemos entregado nuestra familia a Dios. Hemos consagrado nuestra economía al Señor. Nuestro trabajo es para la gloria de Dios o solamente para poder ganar dinero o poder ganar prestigio nosotros. Nuestras amistades son amistades entregadas al Señor para que esas amistades honren realmente a nuestro Dios. Y así por el estilo, hay otras áreas en las cuales usted y yo tenemos que hacer pactos con Dios de fidelidad, de consagración a Él. En la Biblia tenemos muchos otros ejemplos de hombres y mujeres de Dios que sufrieron física, que sufrieron emocionalmente, pero fueron sanados por el Señor. Acuérdense usted de Job. Perdió en un solo día todas sus posesiones y también a todos sus hijos. Sin embargo, él decidió permanecer fiel al Señor, firme en su comunión con Dios. Y finalmente Dios le premió, devolviéndole mucho más de lo que había perdido y también honrándole con una buena vejez. También tenemos en el libro de Samuel a Mefiboset, ese hijo discapacitado de Jonatán, nieto de Saúl. David bien pudo haberse olvidado de los descendientes de Saúl como para no tener competencia alguna en su reinado. Pero él dijo, búsquenme a ver si hay algún hijo de Jonatán, mi amigo. Y finalmente dijeron, hay uno, pero es discapacitado. Se llama Mefiboset. Y es que de niño se le cayó del brazo a la mujer que lo cuidaba y quedó paralítico. Y dice que David mandó buscarlo, mandó traerlo hasta él. Dijo, Mefiboset, nunca más tendrás que ir, tendrás que esconderte, ni tener que vivir avergonzado. A partir de ahora, tú vivirás en mi palacio. A partir de ahora, comerás de mi mesa y vestirás las mismas vestimentas reales como príncipe que eres de Israel. Y eso vemos que es la fidelidad de Dios, atendiendo la angustia del que está desvalido, del que está desamparado. En el Nuevo Testamento encontramos el caso de ese pequeño hombre llamado Zaqueo, un hombre cobrador de impuestos, amargado quizás por su escasa estatura, por la burla de la gente, y tratando de compensar ese sentimiento de inferioridad, cobrando impuestos y haciéndose un hombre rico, a ver si con eso lograba acallar esas voces que le decían, eres menos, eres menos, eres menos. Sin embargo, su encuentro con Jesucristo fue su sanidad emocional. Fue su salvación espiritual, pero también su sanidad emocional. Porque dice que recuperó
el sentido de la ecuanimidad y decidió restaurar a las personas que él había robado o había cobrado de más y dar también su dinero a los pobres. Y el Señor Jesucristo le dijo que la bendición de Dios había venido sobre él y la bendición de Dios también sobre su casa. Pensamos en otros personajes, como el ciego Bartimeo, un hombre que desde su nacimiento nunca había podido ver la luz del día. Y cuando supo que Jesucristo estaba caminando cerca de donde él se encontraba, empezó a levantar la voz y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente dijo: cállate, no molestes al maestro. Pero él seguía levantando la voz. En su angustia, en su desesperación, dijo: esta es mi única oportunidad. Y Jesucristo se detuvo y lo mandó traer. Y dijo: ¿qué quieres, Bartimeo? Y él dijo: recibir la vista. Y Jesús no solamente le dio la vista, sino que le dio la salvación, la dignidad. Dice el pasaje que al instante Bartimeo tiró la capa que tenía, esa capa que cubría su desnudez, esa capa que cubría su pobreza, su vergüenza, porque decía: si Jesús ha venido a mi vida, nunca más tendré que taparme con esta capa de mendicidad y de humillación. Si pensamos en María Magdalena, esa mujer que había sido poseída por tantos demonios y que vivía como una mujer desquiciada, quizás bajo la burla de la gente, Jesucristo tuvo compasión de ella y la liberó, expulsando esos espíritus inmundos y dándole una vida digna. Esta mujer inmediatamente se hizo una discípula de Jesús. Y no solamente le siguió en ocasiones, sino le siguió desde ahí hasta la muerte de Jesús y aún después de la resurrección de Jesús, fue una de las discípulas que predicaba el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y para terminar, ya porque la hora avanza, recordemos a la mujer con flujo de sangre que se acercó por detrás del Señor Jesús. En medio de la multitud se abrió camino y había sufrido y sufría una enfermedad, una hemorragia constante, que había sido tratada por muchos médicos y ningún médico le había sanado. Al contrario, se había empobrecido gastando todos sus ahorros y la gente la veía como una mujer indigna. Seguramente decían: ¿qué habrá hecho esta mujer para merecer este castigo de Dios? O para que Dios no la escuche y la sane. De esta mujer, al saber que Jesús estaba en la ciudad, dijo: me acercaré a él, aunque sea por atrás, y si logro tocar el borde de su manto, sé que él me puede sanar. Esa actitud de acudir al Señor en medio de su angustia, en medio de su dolor, en medio de su vergüenza, le fue suficiente para recibir la sanidad. Pero no solamente la sanidad física, sino que el Señor Jesús se dio cuenta inmediatamente que había salido sanidad de él y se volteó y dijo: ¿quién me ha tocado? Y cuando se vio sorprendida, esta mujer dijo: fui yo, pensando que Jesús la iba a regañar. Pero al contrario, Jesús le dijo: Dios ha tenido misericordia de ti. Sé libre de tu azote. Sé salva como hija de Dios. Y justamente esa experiencia de esta mujer dio pie a la composición de una canción que lleva esta letra. Se la leo para que ustedes la puedan conocer. Dice: sanaste mis heridas, me recogiste, Señor. En tu mano me llevaste, sanaste mi corazón. Tú, mi buen samaritano, con tu tierna mano, sanaste mis heridas, me mostraste tu amor. Tú, el restaurador de mi ser completo. Tú, el restaurador de mi corazón. Mi Señor y mi Salvador, quiero agradecerte tu atención. Hermano, hermana, yo no sé exactamente qué tipo de carga, qué tipo de angustia, qué tipo de depresión estás pasando. Pero déjame decirte que el Señor lo sabe. El Señor conoce perfectamente cómo está nuestro estado anímico y sabe por qué dolor, por qué presión, por qué angustia, por qué estado emocional estamos atravesando. Y Él quiere quitarnos el dolor del alma, el corazón, porque Dios
acude a todo aquel que le ve a él como su recurso, no como su último recurso, pero como su primer y principal recurso. Yo te animo, hermano, hermano, que Dios sea tu primer recurso, tu principal recurso en este día, en estos días, porque sea que la pandemia continúe o no, sea que tengamos el presidente que quisiéramos o no, sea que la situación económica mejore o empeore, sea que el país siga convulsionado o que tengamos por fin tiempo de paz. Dios es el Señor que quiere estar a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo y quiere llevarnos a vivir de victoria en victoria. Jesucristo estuvo en este mundo y Él dijo a sus discípulos y también nos dice a nosotros, en el mundo siempre habrá aflicción, pero confiad en mí, yo he logrado vencer al mundo. Y ese Señor que venció al mundo y venció las angustias y las depresiones y los conflictos y los ataques, va delante tuyo, va delante mío. Y si vamos detrás del ganador, del triunfador, nosotros también seremos triunfadores. Acompáñame una palabra de oración, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias porque tu hija Ana encontró en ti su refugio, su consuelo, su fortaleza. Y este pasaje que hemos leído al inicio dice que cuando terminó de orar, se levantó y aún con el consejo y la palabra del sacerdote Elí, dice que cambió su rostro, cambió su semblante, descargó todo su peso y volvió a su casa y tomó los alimentos y ya no sufrió más porque había dejado toda su carga sobre los hombros tuyos, Señor. Nosotros quizás por lo largo de esta pandemia, por lo largo de este año, 15 meses casi ya, de esta situación tan angustiante, tan triste, tan presionante, estamos ya quizás tirando la toalla, quizás al borde de la desesperación. Sumado a eso, la situación política, la situación económica del país, la inseguridad ciudadana, los asaltos, los robos. De repente nuestra propia salud no está del todo bien. Pero Señor, en esta mañana, según el consejo tuyo a través de tu palabra, acudimos a ti para que tú seas nuestro refugio, tú seas nuestro sanador completo. Y mientras estamos orando así, hermanos, quiero dirigirme también a usted, amigo, amiga que está escuchándonos esta mañana. Si esta palabra usted la ha oído y Dios le ha hablado a través de ella, déjeme decirle que Dios le está invitando a algo a usted también. Le está invitando a abrirle su corazón a Él, a derramar su corazón delante de Dios, a decirle cómo se encuentra, qué es lo que usted está pasando, pero también a poderles decirles de Dios, Señor, no necesito solamente tu ayuda, te necesito a ti, necesito que tú entres en mi corazón, necesito poder tener esta intimidad contigo que me permite orar a ti y confiarte todas mis necesidades. Sé que he cometido errores, sé que he cometido pecados y quiero que tú me perdones y quiero arreglar mis cuentas contigo en este día para tener una comunión como hijo de Dios. Si usted quiere hacerlo, allí desde su casa, repite esta oración juntamente conmigo, pero dirigiéndose a Dios, que es el que le ha hablado y quien quiere escucharle a usted esta oración. Ore conmigo, por favor. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por haber escuchado este mensaje, por haber visto en el ejemplo de Ana lo que yo tengo que hacer. En lugar de seguir tocando puertas inútilmente, buscando ayuda humana, buscando mis propias soluciones que a nada bueno me han llevado. Quiero acudir a ti como el único Dios que me creó, que me hizo, que me dio la vida y que hasta hoy me ha sustentado. Pero además como el Dios que quiere darme vida eterna.
Por lo cual sé que Jesucristo vino a este mundo a dar su vida en la cruz por mis pecados, para ofrecerme a cambio a mí el perdón y la salvación eterna. Señor, admito mis pecados, admito mis errores delante de ti y te pido perdón. Te pido que me limpies de mis pecados y me des una comunión contigo como nunca he tenido. Que pueda aprender a orar en primera instancia contigo. Que pueda aprender a intimar contigo, Señor. A vaciarte todo mi corazón y aún hacerte promesas que realmente voy a cumplir con la ayuda que tú me das. Señor, entra en mi corazón hoy día. Acéptame como hijo de Dios y enséñame a vivir el camino de la comunión y la confianza contigo, porque sé que un día tú vendrás a este mundo a llevar a tus hijos y yo quiero en ese día partir contigo, Señor. Oro en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Amigos queridos, si ustedes han hecho esta oración, déjenme decirles que Dios le ha escuchado, porque Él escucha al corazón arrepentido, al corazón honesto. Y Él quiere hoy mismo entrar en su corazón. Y nosotros queremos ayudarlo. Por eso, si usted hizo la oración, allí en la caja de Facebook, ponga, yo hice la oración. Uno de nosotros se va a tratar de comunicar con usted lo más pronto posible, porque queremos ayudarle a saber cómo comenzar esta nueva vida con Cristo, a saber cómo leer la Biblia, que es la palabra de Dios, y también aprender cómo orar libremente con Dios. Por eso, escriba, yo hice la oración, y lo más pronto posible nos comunicaremos con usted. Que Dios les bendiga, y que en esta semana, y en este día en particular, que sea de tomar decisiones importantes para nuestro país, nosotros podamos acudir a ese Dios vivo y verdadero, dispuesto a atender y sanar cualquier dolor que podamos tener. Dios les bendiga.